Bueno, entonces vamos a probar este teorema que nos va a permitir calcular la esperanza de una transformación de un vector aleatorio sin necesidad de calcular la densidad de esa variable aleatoria nueva. Vamos a probarla en el caso discreto. Entonces, llamamos, bueno, como siempre, con negrita y un símbolo arriba al vector que tiene n variables. Acá hay una K, pero debería estar una n, y es la transformación de este vector. Entonces, si queremos calcular la esperanza de g de x, o sea, la esperanza de y, lo que podemos hacer, sabemos que la definición es que es la suma sobre todos los i's que forman parte del rango de la variable y, de y multiplicada por su probabilidad puntual. Ahora, ¿quién es este conjunto donde y variable aleatoria toma el valor i pequeña? Bueno, como i es g de x, podemos escribir que la probabilidad de que i variable aleatoria tome el valor i pequeño es lo mismo que g de x tome el valor i pequeño. Y entonces ahora lo que vamos a tratar es de referir esto al vector aleatorio x. O sea, pensar el conjunto donde g de x vale i como lo que está escrito acá. Este conjunto son todos los x en el rango del vector aleatorio x, tal que cuando calculemos la transformación dada por g, esto nos va a dar el valor i que está prefijado. Este es el conjunto que está incluido acá y al que le estamos calculando la probabilidad. Ahora, como el vector x es un vector discreto, sabemos que para calcular la probabilidad de un conjunto lo podemos escribir como la suma de las probabilidades puntuales de los valores x que integran este conjunto. Muy bien, entonces ahora podemos hacer un paso más, que es meter esta y que está delante de la suma adentro de esta suma. Y vemos que entonces, bueno, voy a poner ahí, lo vemos, podemos recuperar como la g de x vale i, en vez de escribir esta i acá, podemos reemplazarla por la g de x. Y ahora, finalmente, en vez de escribir esta suma llevándola con esta indicadora, podemos sencillamente desprendernos de la suma sobre i y escribir esto, porque si i barre todos los valores del rango de i y después vamos con todos los valores de r de x, tales que g de x sea igual a i, digamos, esto sencillamente es la suma de todos los valores en el rango de x de la función g en x por la probabilidad. Bueno, y esta es la fórmula que queríamos probar. Vemos que en esta fórmula no aparece la densidad de I, o la probabilidad puntual en este caso. En el caso continuo la prueba es análoga, pero requiere algún tecnicismo de teoría de la medida que no vamos a mirar acá. Entonces, si bien el caso n igual a 1 queda comprendido dentro del teorema anterior, lo voy a explicitar. En realidad, en general, se da primero este teorema y después el otro, pero como la prueba no la estamos haciendo completa, este es un caso particular y simplemente lo que uno dice es y es función de una variable aleatoria x. Entonces, si la G es boreliana, sabemos que I es una variable aleatoria, y si esta suma es finita, entonces podemos calcular la esperanza de I a través de esta sumatoria sin necesidad de calcular la probabilidad puntual de I, y si X es una variable continua, y que cumpla que esta integral sea finita, entonces la esperanza de I se escribe de este modo. Entonces vamos a ver una aplicación, tres aplicaciones. La primera es muy sencilla. Retomamos el ejemplo que teníamos antes
en el que teníamos una variable que tomaba los valores -1, 0 y 1, uniformemente, o sea, con probabilidad de 1/3 cada uno, habíamos probado que la esperanza de x estaba 0, y lo que habíamos visto era que si definíamos ahí como x al cuadrado, la variable, o la pensábamos como una cierta g de x, esta variable tomó los valores 0 y 1 con probabilidades 0 este y el 1 con probabilidad 2/3. Y entonces a partir de esto habíamos calculado la esperanza de y. O sea, no escribimos que esta es la función puntual de y, pero esto es claro, ¿está bien? Entonces, calculemos esta misma probabilidad, pero usando la fórmula del teorema anterior, del teorema 6.1. Y acá vemos que lo que el teorema nos dice es, si queremos calcular la esperanza de una g de x, debemos poner g en cada uno de los valores del rango de la x, o sea, g en -1, g en 0, g en 1, y lo debemos multiplicar por cada uno de los valores de las probabilidades, estos de acá. O sea, g en -1 por 1/3, g en 0 por 1/3 y g en 1 por 1/3. Como la función g de x es elevado al cuadrado, esto nos mata directamente este caso, y tanto g de 1 como g de -1 es 1, nos queda el 2/3, que bueno, que por supuesto no era la esperanza de x al cuadrado como habíamos visto. Bueno, los otros dos ejemplos son un poco más interesantes. Vamos a leer el primero y les voy a dejar como ejercicio para que lo calculen. Este es un ejemplo, el ejemplo 3.2 que hemos presentado cuando hablamos de variables aleatorias en los videos del capítulo 3, que después no retomamos demasiado, pero vamos a usarlo ahora como excusa y como una manera de aplicar el teorema 6.1. Se elige un punto al azar sobre un tablero circular de radio 7, era el disco sobre el cual uno tiraba un dardo, y entonces definimos a la variable aleatoria d, que mide la distancia al centro del tablero. Entonces nos interesa calcular la esperanza de d, el valor esperado de la distancia al centro del tablero. Bueno, así enunciado puede ser medio oscuro cómo se calcula. Si ustedes quieren pausar el video y hacer la cuenta, sería interesante. Si no, podemos ir avanzando de a poco y lo pausan a la altura que se sientan que ya dejó de ser un problema tan coloquial y pasó a ser un problema bien concreto, que se puede traducir en una fórmula de aplicación del teorema 6.1. Entonces, lo que nosotros podemos pensar no fue así exactamente como lo definimos como ejemplo 3.2, porque no hablábamos de vectores aleatorios, pero lo podemos retomar pensando en el vector aleatorio XY, que tiene una distribución uniforme en la bola de radio 7, que está contenida en R2, es el conjunto de los pares XY, tales que la distancia al 0 es más chica de 49. Habíamos calculado que el área de este conjunto era radio al cuadrado por pi, y la densidad conjunta entonces es esto, la constante 1 sobre el área de A por la indicadora de que por la indicadora de que XY pertenezca a la región A. Entonces, a partir de este vector aleatorio podemos definir la distancia al centro del tablero. Entonces ahora sí les propongo que ustedes hagan esta cuenta y yo se les muestro, resuelvo este cálculo en el video que sigue.